Un circo es un lugar donde todo parece brillar. Las luces, la música, los aplausos, pero detrás de esa fachada de alegría, muchas veces se ocultan historias oscuras, de dolor, de cadenas y de sangre. Y los protagonistas de esas historias no siempre son humanos. A veces son los leones, criaturas majestuosas que jamás olvidan. En 2019, en la ciudad de Lugansk, Ucrania, el domador Hamada Kouta salió al escenario con paso firme. El público lo admiraba, confiaba en que tenía todo bajo control. Frente a él, 4 leones lo miraban desde dentro de la jaula. Parecían dóciles, entrenados, resignados a obedecer. Pero uno de ellos estaba inquieto. Se movía de un lado a otro con esa tensión en el cuerpo que anuncia tormenta. La música comenzó, las luces enfocaron la arena. Kouta dio la orden y el león avanzó. Todo parecía ir bien, hasta que de pronto, sin previo aviso, la fiera se lanzó sobre él con una fuerza descomunal. Lo derribó en cuestión de segundos, clavándole las garras en la espalda y mordiéndolo con furia en el brazo. El público gritaba. Algunos padres corrían para tapar los ojos de sus hijos, otros grababan con sus celulares, incapaces de apartar la mirada de aquella escena que parecía sacada de una pesadilla. Los ayudantes del circo corrían desesperados, intentando separar a la bestia del hombre, pero el león se aferraba a su presa, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Kouta sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Heridas en la espalda, en la pierna, cicatrices físicas y psicológicas que jamás desaparecerían. Más tarde confesó que aquellos leones habían llegado agotados, estresados por un horario brutal, obligados a actuar sin descanso, y ese estrés se convirtió en furia. Pero ese no fue un caso aislado. Años antes, en Egipto, una mujer llamada Faten el Helu vivió el mismo infierno. Ella pertenecía a una famosa familia de domadores. Durante un acto frente al público, uno de sus leones se abalanzó sobre ella, mordiéndola en el hombro y derribándola con brutalidad. La multitud quedó paralizada viendo cómo la fiera la arrastraba como si no pesara nada. Lo aterrador es que el destino parecía perseguir a esta mujer. Años antes, su propio esposo había perdido la vida por un ataque de los mismos leones. La historia se repitió como si los animales llevaran grabado en la memoria cada abuso, cada golpe, cada humillación sufrida en nombre del espectáculo. Y todavía hay más. En Rusia, el domador Maxim Orlov pensó que podía controlar a su leona Vega durante una presentación en Novosibirsk. Todo transcurría normalmente, hasta que la fiera de pronto saltó sobre él, lo mordió en los brazos y en las piernas, lo tiró al suelo y comenzó a destrozarlo frente a un público aterrorizado. Los gritos llenaron la carpa mientras los trabajadores del circo corrían con palos y látigos intentando apartar a la leona. Orlov sobrevivió, pero las imágenes del ataque circularon por todo internet. Se veía claramente cómo Vega lo atacaba con precisión, sin miedo, como si hubiera esperado ese instante exacto para rebelarse. Y tras el incidente, el circo anunció que la leona nunca volvería a actuar. ¿Pero acaso alguien podía culparla? Estos episodios tienen algo en común. No son accidentes, no son simples errores en el entrenamiento. Son el resultado de años de encierro, de hambre, de maltrato, porque los leones no olvidan. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Francia, cuando Steve Loverot, un trabajador del Buffalo Circus, fue atacado por un león en plena función, frente a familias enteras. El animal lo sujetó y lo arrastró por el escenario. El público gritaba y corría hacia las salidas, mientras el domador luchaba desesperado por sobrevivir al ataque. Al final, los trabajadores tuvieron que usar un extintor para distraer a la fiera y rescatarlo. Loverot terminó con heridas en el cráneo, el cuello y las piernas, y necesitó horas de cirugía para salvarse. Lo que hace estas historias aún más inquietantes es que la mayoría sucedieron frente a cientos de testigos, gente que había pagado para ver un espectáculo familiar y terminó presenciando una escena sangrienta. Esas noches los aplausos se convirtieron en gritos, la música en silencio, y los recuerdos quedaron grabados para siempre. Los leones son símbolos de poder, de realeza, de libertad. Pero cuando se les arranca todo eso, cuando se les obliga a vivir en jaulas diminutas, a repetir trucos absurdos bajo látigos y gritos, tarde o temprano su naturaleza despierta, y cuando lo hace, la furia es devastadora. Hay quienes dicen que esos ataques son simples instintos salvajes, que los animales no razonan ni recuerdan, pero las miradas de esos leones cuentan otra historia, la forma en que esperaron el momento exacto, la precisión con la que se lanzaron a quienes los dominaban, la calma con la que, después del ataque, miraban al público. Todo sugiere algo más, algo que hiela la sangre. La posibilidad de que los leones sí recuerden, que guarden en lo más profundo de su ser cada golpe, cada humillación sufrida en nombre del espectáculo.
Y todavía hay más. En Alejandría, Egipto, había un lugar conocido como Lion Village, un circo que prometía a las familias un espectáculo inolvidable con leones en escena. Lo fue, pero no por las razones que esperaban. El domador Islam Shaheen era conocido por entrar con seguridad a la jaula usando solo un bastón como símbolo de control. El público lo admiraba, lo vería como alguien valiente, dueño de aquellas fieras. Pero una noche, frente a decenas de niños, todo cambió. Uno de los leones se lanzó sobre él, derribándolo con un zarpazo brutal. El animal lo mordió repetidamente mientras los asistentes gritaban desesperados. Algunos niños lloraban sin poder apartar la mirada, los padres corrían hacia las salidas y la carpa se llenaba de un caos indescriptible. Shaheen fue trasladado de urgencia al hospital, pero sus heridas eran tan graves que perdió la vida días después. La noticia corrió por todo Egipto y el lugar fue clausurado. El espectáculo que debía ser familiar terminó marcado por la sangre, dejando en claro una vez más que los leones no perdonan, no olvidan y tarde o temprano recuperan lo que les fue arrebatado.